Listo, estamos en vivo. Ahorita Ahora tenemos es 0 espectadores. a esperar un ratito. ¿Te llegó la notificación, Didi? ¿Mm? Sí, va a haber un delay. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Daniel Aguirre, me encuentro aquí con la doctora Nereida Pablo Rodríguez, una muy buena amiga mía. Y pues bueno, ahorita la doctora nos va a dar una charla acerca de manatís, estos bonitos animalitos, los manatís. Nereida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, prestarnos un poquito de tu tiempo. Y pues bueno, les platico un poquito acerca de la formación de Nereida. Ella estudió biología en, en la Facultad de Benemérita de Puebla. Ella es de los Lobos UAP. Su maestría la cursó en manejo de recursos marinos en el CICIMAN, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, con estudios de ecología trófica con pinípedos, pues, lobos marinos y focas. Después, para el 2011, ella llega a Simvestab, donde nos conocemos cuando éramos estudiantes, ya hace un ratito, y de ahí ella se muda a Ensenada, donde ahorita es profesora de asignatura para la Universidad Autónoma de Baja California. Así ¿Correcto? es, así es. Muchas gracias a Grima por la invitación, a ti por el contacto. Y bueno, felicidades por los 20 años, Grima, que pues por este ciclo de conferencias, ¿cierto? Así es. A pesar de que somos, digamos, relativamente joven como asociación civil, apenas tenemos un año, el grupo base como tal, pues ya tenemos 20 años haciendo trabajos en Bahía de Banderas y en áreas adyacentes. De hecho, una vez tuviste la oportunidad de acompañarnos en uno de los monitoreos de ballena jorobada. Sí. Y pues No, bueno. no vimos Uh-huh. ballena jorobada, pero sí las Bueno, esa intentamos era la intención. encontrar, sí. Así es. Bueno, pues sin más preámbulos, los Bueno, dejo con la presentación de la doctora Nereida. Cualquier cosita, pues yo estoy aquí al pendiente. Disfruten la charla. Si tienen preguntas para no interrumpir el flujo, las dejamos al final. Y pues mientras agradeceremos mucho sus comentarios, sus compartidas. Avísenle a todo mundo que ya estamos al aire. Y pues sin más preámbulos, Nere, el escenario es todo tuyo. muchas gracias. Bueno, mi plática se llama ¿Qué comen las sirenas? Y para esto, pues vamos a hablar o comentar qué son las sirenas o qué conocemos como sirenas. Van a ser estos seres mitológicos que en diferentes culturas se ha hablado de que son monstruos, mitad mujer, mitad cola de pescado, cuya misión era embrujar a los marineros de alguna manera y pues provocarles la muerte. Se entiende que las sirenas se encuentran en diferentes pues, cuentos de literatura, como es la Odisea de Homero, y también pues en el cuento de La Sirenita de Christian Andersen. Pues de alguna manera pues son seres que siempre nos han llamado la atención y pues seres mitológicos que han llevado a nuestra imaginación a varios lugares y varias historias, pero pues yo no les voy a hablar de estas sirenas. Yo les voy a hablar de los mamíferos marinos que se encuentran dentro del orden Sirenia. Y bueno, tienen su nombre alusivo a estos seres mitológicos. La historia dice que
Colón llega a las Américas y sus marineros, su tripulación llega tan cansada, tan agobiada después del viaje, que ven a estos mamíferos marinos que de alguna manera pues se están criando, tienen al lado a sus crías, lo están amamantando y también tienen enredadas las algas alrededor de ellos y bueno, empiezan a decir que son sirenas. Entonces esta idea o confusión dentro de la descripción del grupo, porque en esa época se comienzan a describir algunas especies, pues se le pone el orden de las sirenias, el orden sirenia o los sirénidos. De ahí esta historia de por qué les decimos a los manatíes sirenas. Y bueno, estos animales han evolucionado y se han adaptado para el ambiente acuático. Tienen como pariente más cercano en cuanto a origen evolutivo, su pariente más cercano actualmente es el elefante, que bueno, sabemos que son organismos muy diferentes, pero su ancestro común fue uno muy similar. Y dentro de las adaptaciones para este ambiente acuático, pues tenemos que sus patas se han transformado en aletas y también algunas características que lo hacen ser un mamífero marino. Y una de ellas, pues, es decir, que son los únicos mamíferos marinos que son totalmente herbívoros. Dentro de este orden encontramos a la familia Dugongide, que son los dugones y la vaca marina de Steller, que actualmente está extinta, y tres especies de manatíes que son de la familia Triquequidae. Dentro de estas tres especies tenemos a la especie de las Indias Occidentales, el manatí de las Indias Occidentales, pues que tiene dos subespecies, uno el manatí antillano y el manatí de Florida. Entre las diferencias de estas familias, pues tiene que ver con la forma de su cráneo, la forma en cómo se alimentan y también algunas características como el tamaño, la forma que tienen en cuanto al cuerpo, el peso y también el tipo de piel, así como algunas otras características que los hacen pertenecer a estas familias. El caso de la vaca marina de Steller, pues es un caso muy particular porque este era el único sirenio que se encontraba pues en zonas polares, se encontraba en zonas frías, por lo tanto la piel la tenía muy gruesa y de igual forma se alimentaba de plantas. Pues se extinguió en el siglo XVIII, después de 27 años de su descripción taxonómica, o sea, se descubrió por parte de los europeos y se extinguió debido a la caza que fue muy exhaustiva para esta especie. De alguna manera, pues se cazaban para pues alimentación, también se ocupaba la grasa y los huesos, que sabemos en el caso de los sireños tienen huesos muy particulares que tenían un valor muy pues importante. Actualmente las especies de sireños se encuentran en peligro de extinción, todos están en alguna categoría de riesgo y bueno, los encontramos en el libro rojo, en el apéndice CITES y en México, por ejemplo, lo tenemos legalmente protegido desde 1921. A pesar de esto, pues se tiene es considerada la especie en peligro de extinción, esto debido a que en el pasado pues la gente se alimentaba de estas especies. Pues son animales que no tienen depredadores naturales y bueno, eran muy fáciles de cazar y prácticamente a un animal pues daba para alimentar a todo un pueblo pequeño, ¿no? Entonces, debido a eso, pues es que esta especie se empieza a proteger porque también tiene una tasa de reproducción muy lenta, no se puede recuperar las poblaciones tan rápido. Bueno, esto es un ejemplo de por qué todavía se sigue conservando esta especie y todavía se siguen haciendo estudios de conservación para la misma. La distribución general de los sirenios pues se encuentra en la franja ecuatorial y bueno, vemos al manatí del Caribe que tiene una distribución desde Florida hasta más o menos el centro de Brasil, el manatí amazónico que se encuentra solamente en el río Amazonas, el manatí de África Occidental, que se encuentra en el occidente de África, y los dugones que los tenemos distribuidos en el Océano Índico, en las islas de Asia y en Oceanía también.
Y bueno, ¿por qué hablar de la distribución de estas especies? Porque nos importa saber sobre su hábitat y sabiendo sobre ello sabemos el tipo de alimentación que van a tener cada una de las especies. En el caso del dugón, es una especie que es totalmente marina, se va a alimentar pues de pastos marinos y algunas algas que se encuentran pues entre los 5 metros y 40 metros pues en el mar. En el caso del manatí amazónico, pues es totalmente de agua dulce, y el manatí africano, tanto el manatí antillano, pues también vamos a encontrarlos tanto en agua dulce como en zonas estuarinas, así como en zonas de agua marina. Entonces van a tener una gran variedad de plantas de las cuales alimentarse. Digamos que aquí respondemos un poco el qué es o de qué se alimentan pues las sirenas o los sirenios en este caso. Entonces, dependiendo de dónde habitan, de las características de la misma especie, va a ser lo que vayan a consumir. Pero también tenemos estas migraciones o movimientos que hacen los manatíes, en el caso de los manatíes, durante temporadas. En el caso de arriba vemos una fotografía, es de agua, se encuentra en aguas de Florida, y bueno, los manatíes de Florida originalmente se movían desde las zonas lacustres hacia las zonas costeras buscando agua caliente en temporada de invierno. Actualmente con las plantas termoeléctricas, pues se ven estas fotos curiosas que no son naturales, digámoslo así, en donde se aglomeran los manatíes buscando agua caliente. Entonces ya no hay necesidad de hacer estos movimientos buscando la temperatura adecuada para poder sobrevivir. Y bueno, se mantienen en esta zona y se alimentan en estas zonas también. Por otro lado, tenemos la imagen de abajo, en donde tenemos pues a un manatí del Amazonas que se encuentra pues varado, y es porque en estos sitios, pues en la temporada de secas es cuando el agua baja bastante, e incluso los animales quedan o ya sea encerrados, aislados en lagunas pequeñas, o totalmente varados en lugares como este, lleno de lodo. Entonces hay que ayudarlos a salir de ahí. Resulta que en Tabasco, en México, también tenemos sitios en donde se dan a veces estas características. En México tenemos a la especie manatí antillano, Trichechus manatus, que se distribuye desde, pues, más o menos el sur de Tamaulipas, donde ya casi no se ven tanto. Tenemos animales que viven en Veracruz, tanto en lagunas como en la zona costera, en Tabasco, Campeche, en Yucatán. De igual manera, no hay tantos animales, solo se encuentran tal vez en las orillas de la península, y también en la zona de Quintana Roo, en donde existe un santuario de manatí. Bueno, los podemos encontrar en hábitats salobres, o también en zonas de agua dulce, como son lagunas, lagos, estuarios. Y bueno, nosotros en tesis de doctorado, por parte del CIMBESTAF y en colaboración con la UJAT, realizamos un estudio enfocado en la alimentación de lo que es el manatí. Y bueno, queríamos saber qué pasaba con nuestros individuos en las diferentes temporadas del año, sabiendo que en la zona de Balancán, que es como la zona más alejada de la costa de la cuenca del río Usumacinta, pues también en temporada de seca se daban estos cambios de nivel de agua que eran bastante profundos. Y bueno, queríamos saber qué estaba pasando con esta especie, con los individuos que se encontraban en la zona. Y teníamos el caso muy particular de esta laguna de las Ilusiones, que es una laguna que se encuentra dentro de la ciudad de Villahermosa. Como se ve en la foto, pues está rodeado de construcciones. Esta zona, pues en algún tiempo estuvo muy contaminada el agua, y actualmente es una reserva pues que se está cuidando para no solo el manatí, porque existe una población de manatíes en la zona, sino también para especies de reptiles, algunas aves que llegan al sitio a anidar. Y bueno, es una zona importante para muchas especies. Entonces,
tenemos esta laguna donde se sabe que más o menos en los años 50, pues existe esta población de manatíes y que no la han podido mover por diversas situaciones, pero pues sigue ahí, sigue constante, los animales se siguen reproduciendo y se quería saber qué estaban haciendo ellos igual en las diferentes temporadas, tanto en lluvias como en secas. Para esto, bueno, ya existen diferentes estudios o técnicas de alimentación. Ya se habían hecho en esta zona observaciones directas, que generalmente es cuando observas al animal sacando sus cabecitas y pues ramonean algunos sitios en particular y se caracteriza entonces ese sitio como sitio de alimentación para la especie. Otra técnica que se ha utilizado es la telemetría satelital, en donde se marcan a los animales con radios y se les sigue para ver cómo están utilizando su hábitat. El análisis de excretas, bueno, la colecta de excretas y el análisis en observación de qué es lo que tiene cada una de ellas y qué es lo que consumieron. Y el análisis de contenido estomacal, que bueno, generalmente se hace con animales que han quedado varados y muertos y se obtiene qué es lo que consumieron en las últimas horas de vida. No estoy segura de que se hayan hecho todavía análisis de ácidos grasos, pero nosotros optamos por el análisis de isótopos estables, que es, bueno, voy a detenerme aquí un poquito. El análisis de isótopos estables se basa en esta idea de que eres, pues, lo que comes. De alguna manera es una técnica bioquímica, en donde si recordamos nuestras clases de química, un isótopo va a ser aquel elemento que va a tener este núcleo, va a tener mayor cantidad de neutrones que su elemento original. Por ejemplo, en el caso de carbono, el elemento es carbono 12, su isótopo, los isótopos van a ser el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 14 ya es un elemento inestable y se le dice isótopo inestable o radioactivo y bueno, sirve para tiene otro tipo de funciones. En el caso de los isótopos estables, pues nos sirve para observar cuestiones de dietas. Vamos a tener dentro de los isótopos estables lo que son isótopos ligeros e isótopos pesados. En el caso del carbono, el carbono 12 va a ser el isótopo ligero y el carbono 13 va a ser el pesado. En este caso, los isótopos pesados se van a ir acumulando en los tejidos y los ligeros van a ser pues aquellos que nosotros desechamos pues ya sea respirando o por medio de diferentes excreciones, la orina. Y bueno, eso nos va a ayudar, el hecho de que se quede el isótopo pesado almacenado en nuestros tejidos, a, por ejemplo, identificar alimentación de diferentes organismos. Sabiendo, por ejemplo, nosotros dónde se formó o el productor primario que genera esta señal isotópica de carbono 13, vamos a poder tener la base de una cadena trófica y de ahí seguir quién fue su siguiente consumidor. Entonces, nosotros teniendo a los depredadores tope y sabiendo cuál es la cadena trófica que pues va relacionada, podemos de alguna manera seguir la alimentación o la cadena trófica, las señales isotópicas de toda la cadena trófica. Bueno, no sé si con esto explico un poquito más o más adelante podemos aclararlo, pero bueno, este isótopo en el caso de carbono nos sirve para identificar sitios de alimentación. Entonces, podemos, por ejemplo, en zonas marinas, observar si se alimentan en zonas profundas o si se alimentan en pues zonas más someras, o en el caso, por ejemplo, si se alimentan en zonas alejadas a la costa o cercanas a la costa. Vemos la imagen de abajo de esta zona de río, que es algo que a nosotros nos importaba más que saber si se estaban alimentando en las zonas marinas, pues era saber si se estaban en algún momento alimentando, se quedaban en zonas totalmente dentro de las cuencas o si se estaban acercando hacia las zonas costeras. De igual forma, sabemos que la producción primaria pues pueden variar en cuanto a señales isotópicas. Las plantas C3, que van a ser aquellas que tienen el ciclo de carbono, pues
tres moléculas de carbono, van a tener una señal isotópica, y las plantas C4, como los pastos, que igual tienen un ciclo de carbono pues diferente, van a tener señales isotópicas diferentes, lo cual en este caso nos servía para saber si se estaban alimentando de un tipo de planta o de otra. Y en el caso del nitrógeno, bueno, originalmente, como les decía, se va acumulando este isótopo o los isótopos en los tejidos. En el caso de nitrógeno nos da información de niveles tróficos, ya que los niveles más bajos de nitrógeno, los valores más bajos, nos van a dar información de la base de la cadena trófica, y los depredadores tope van a tener el valor pues más alto. En el caso de manatí, como son animales totalmente herbívoros, pues no nos iba a servir mucho el usar este tipo de técnica, en el caso de nitrógeno, pero sí nos iba a dar una información importante, ya que lo que buscábamos era saber si existía algún tipo de ayuno. Se sabe que cuando nosotros ayunamos, pues no estamos alimentándonos de nada más, entonces empezamos a consumir nuestros propios tejidos de alguna manera. Entonces lo que hace es enriquecer los valores isotópicos en el siguiente eslabón de la cadena trófica, que sería pues el mismo manatí. Y bueno, para esto necesitábamos pues colectar plantas de las diferentes, pues los diferentes sitios. En la zona de Centla, que sería la zona más cercana a la costa, teníamos muestras de algunas plantas, como lo que son lirios, zarcillos, y también el mangle, que era pues una característica importante, una planta importante que solo podemos encontrar en esa zona. Y por otro lado, Balancán, que era la zona más alejada o la que se encontraba más pues dentro de la cuenca, más alejada, más cercana a lo que nosotros pues estábamos viendo dentro del sistema. Pues de ahí colectamos de igual manera lirio acuático, algunos pastos, zarcillo y el muco, que era una especie que pues solo se encontraba en Balancán. Y por otro lado, también colectamos esas mismas plantas, a excepción de, obviamente, el lirio acuático, del mangle, colectamos en la laguna de las Ilusiones. Y esto, bueno, para las temporadas de secas, que fue más o menos en abril, y la temporada de lluvias, que fue más o menos en octubre. Y también pues necesitábamos tejido del manatí. En este caso, pues lo que utilizamos fue piel descamada. Ya se habían hecho capturas de manatí en diferentes temporadas por parte de la OJA y la red de varamientos de Tabasco. Y bueno, estas capturas se vienen haciendo más o menos desde el 2006, donde se observan a los animales, se buscan, pues se les genera un encierro cuando hay pues poca profundidad, y se les saca a tierra para hacer pues diferente toma de muestras. Cuando está el nivel de agua muy alto, pues lo que se hace son encierros, y con las redes se suben a las lanchas para después llevarlos pues a tierra, en donde se les hacen diferentes tomas de muestras, se les mide, se les pesa, se les observa condición nutricional, y también se les toman muestras de sangre. Y en el proceso también pues los llegamos a marcar, les pusimos en algunos casos radios, o pues tomamos piel y pelo que se encontraban de los animales. Entonces, teniendo estas muestras, estos fueron nuestros resultados. Tenemos 2 temporadas, y por un lado, en el cuadro verde, tenemos planta C3, que sería el lirio y el zarcillo. En la parte del centro, en la parte de arriba, tenemos la piel de manatí, que justo está en la parte del centro, y las plantas C4, que son los pastos. En la gráfica de abajo se ve de igual manera los mismos elementos, aunque en la parte del manatí se ve como una tendencia tal vez hacia las plantas C4 en ambos casos. Estas gráficas nos sirven para contemplar, bueno, estas diferencias entre las plantas, y de igual manera lo que buscábamos era ver si existía diferencias en los valores de nitrógeno, que no hubo en este caso. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, que los animales se están alimentando de ambos tipos de plantas, y prácticamente lo hacen indiscriminadamente entre las 2 temporadas.
voy a bajar uno más. Si nosotros buscamos la preferencia de alimentación con esta ecuación, que es una ecuación de mezcla que le dicen, donde pues incluimos los valores de planta C3, planta C4 y los valores de piel de manatí, en el caso de los isótopos estables, lo que vemos o lo que queremos obtener es el porcentaje de preferencia en la dieta. En el caso de la tabla, vemos que en alguna de las ilusiones, tanto en lluvias, bueno, en el caso de lluvias, el mayor porcentaje, digámoslo así, pues estaba dado para planta C3 y en secas la dieta cambiaba totalmente hacia planta C4. O sea, se están alimentando de las dos cosas, pero no en la misma proporción, lo cual es la parte interesante del estudio. ¿Qué pasa en esta laguna de las ilusiones? Como les decía, es una zona, una laguna que está rodeada pues de construcciones, alrededor hay una ciudad y la mayoría pues son colonias que en donde están construidas casas bastante bonitas, de nivel social alto, y hay una zona como la que vemos en la foto en donde está totalmente descubierta y la mayoría son pastos. Entonces, también si vemos en el mapa, no sé si se distingue mucho, hay una zona en la orilla donde se ven colores muy claros de verde y esas son las zonas en donde están expuesta la vegetación en la orilla. En lo demás, lo que es verde más oscuro, lo que se tiene son árboles en la zona, pero en la mayoría de los sitios pues existen construcciones, existen bardas, existen rejas, entonces los animales no tienen acceso directo a la vegetación que está en el sitio. Solo digamos lo que está en el cuadro morado es lo que pues tendrían un poco de acceso los animales para alimentarse. ¿Qué pasa en la zona qué pasa en la época de verano, en la época de lluvias? Bueno, los animales tienen acceso a las raíces, tienen acceso a algunas hojas de los árboles y también tienen acceso a frutos. En esta zona hay muchos árboles de mango y creo que también de zapote. Pero lo que se ha visto es que el animal, o sea, los manatíes, se comen los mangos, incluso la gente les lanzan mangos para que se los coman. En alguna ocasión pudimos observar un varamiento de un animal que murió por peritonitis y cuando se hizo la autopsia, pues se pudo observar que todo el tracto digestivo estaba lleno de huesitos de mango. Y bueno, era porque probablemente era lo único que había o le gustaba mucho el fruto que se encontraba ahí. Y bueno, y en temporada de secas lo que pasa es que deja de haber frutos, deja de haber tal vez al alcance algunas hojas y lo único que tienen para alimentarse o la mayor cantidad de cosas que tienen para alimentarse son estos pastos que se encuentran en esta zona. Y bueno, este tipo de estudios sirve para evidenciar esa situación. No se está tomando en cuenta la especie para realizar algunos tipos de construcciones en estas zonas y eso es lo que pues hace interesante esta parte del estudio. En el caso del sistema fluvio-lagunar, de igual forma se hicieron los dos esquemas. Pues de igual forma tenemos la separación de las plantas C3, de las C4, que son los pastos, y en medio tenemos los valores de manatí. Tenemos diferentes colores para el manatí porque van a ser de diferentes sitios del sistema fluvio-lagunar. La debilidad de nuestro trabajo era que pues teníamos muy poquitas muestras del sistema fluvio-lagunar y mucho menos en temporada de secas. Aún así, bueno, nos dio esta idea de saber qué está pasando. En el caso de carbono, pues vemos una tendencia más hacia las plantas C3 que hacia las C4, hacia los pastos. Y bueno, ¿qué pasa con el nitrógeno? No hubo diferencias significativas y no nos estaba dando información en el caso de las temporadas secas si se estaba llevando a cabo algún tipo de ayuno. Entonces, realizamos esta ecuación, este mismo trabajo de preferencia de alimentación, en donde pues en Centla, que sería esta zona cercana a la costa, vemos la preferencia de alimentación es hacia plantas C3. Sabemos que en esa zona, pues, el agua se mantiene en cuanto a nivel un poco más constante y, pues, tiene mayor cantidad de alimento. Y, pues, hay una preferencia, obviamente, hacia las plantas C3. En el caso de Balancán, pues, es un poco menos, pero también existe esta preferencia hacia las plantas C3. Pero, como mencionamos, la cantidad de muestras que tuvimos para estas zonas fueron muy poquitas.
y de igual manera para el caso en temporada de secas, que tal vez era la que más nos importaba en este momento. Y bueno, independientemente de eso, no supimos si había ayuno o no, pero vamos a fijarnos en los valores de nitrógeno. Si vemos nuestros valores, ya solo los valores isotópicos del manatí, vemos una coloración morada, que sería en la zona de Balancán. Luego vendrían estas coloraciones verdes, que son de las zonas de Emiliano Zapata, una zona que está un poquito más cercana hacia lo que es río abajo, y este puntito de acá, que es la zona de Centla para temporada de lluvias. Entonces, realmente nos faltaban bastantes muestras como para inferir, o bastante evidencia científica como para decir, ¿saben qué? Pues sí hay diferencias o no en cuanto a nivel nutricional, incluso para cada uno de los sitios. Se ve una ligera tendencia desde lo que es río arriba hacia lo que es la zona de Centla, Balancán hacia Centla, pero de igual forma solo se infiere que los valores van aumentando tal vez desde la zona de Balancán hacia la zona cercana a la costa. Y esto podría ser incluso por cuestiones de qué está pasando en la zona de Balancán en cuanto a ingreso de nitrógeno, por ejemplo. Puede ser que, bueno, de hecho en la zona de Balancán y Emiliano Zapata son sitios en donde hay ganado, hay agricultura, y probablemente pues todos esos residuos de nitrógeno de los fertilizantes llegan al río y se van acumulando hasta llegar a la zona de Central. Pero al final solo es una inferencia de lo que puede estar pasando en el sitio. Con este trabajo, pues por lo mismo que no teníamos un tamaño de muestra importante, pero al final sabemos que el conseguir muestras para este tipo de animales es bastante, pues, costoso en muchos sentidos, en la logística, en que pues no siempre vamos a encontrar animales varados, en que no siempre vamos a poder capturarlos. Bueno, se hizo una publicación, se generó como una nota, y la cual pues nos ha ayudado a algunas investigaciones, no solo de aquí de México, sino también para el manatí amazónico, que pues de alguna manera sufre este tipo de estrés asociado a las temporalidades. De alguna manera, pues ha servido la información y todavía falta muchísimo por estudiar para este tipo de pues trabajos. Y pues muchas gracias por su atención. Daniel. Aquí estoy, aquí estoy. Okay. Nere, muchísimas gracias. Está súper, súper interesante. Pues ahora sí abrimos el foro para los que nos quieran comentar, preguntarle acerca de su trabajo a la doctora Nereida. Mientras, podemos ir viendo algunos mensajitos que nos enviaron. Verónica nos saluda, dice, hola chavos. José Luis Pablo. Mi papá. Bonito mensaje. Muchas gracias por acompañarnos. Andrea Ugarte nos dice que está muy interesante su trabajo. Mario Ariel, saludos a Barrabás. Muchas gracias. Sobrenombre que me pusieron unos amigos de Cancún. Un abrazote hasta allá. Luz nos dice saludos desde Playa del Carmen. Saludos. Uno de los sitios petroleros mexicanos. Saludos desde Puerto Vallarta, el Recreo, Teleterapias. Muchas gracias, el viejo terruño. Cómo extraño estar por allá ahorita. Bueno, claro. Yo tengo algunas preguntas. Está bien, no pasa nada. Al inquisidor. Nere, ¿cuánto tiempo dura la gestación? Alrededor de un año, más o menos. Más o menos. Sí. De un año. ¿Y tienen algún tipo de temporada reproductiva? ¿Le ponen pues, todo el año? De hecho, cuando se dan las agrupaciones, independientemente de este grupo de manatíes de Florida que vimos ahí así aglomerados en la termoeléctrica, pues tienen, dependiendo de la hembra va a estar nadando por ahí, entonces es cuando se dan de repente los encuentros con
con los machos, pero no existe como tal una temporalidad, o sea, en específico. Pero no, o sea, no hay como tal un tiempo de decir, de tal fecha a tal fecha se van a reproducir los manatíes. O sea, sí puede ser durante todo el año, pero pues creo que se han visto tendencias que en verano, o sea, siempre hay alimento, tal vez no hay necesidad como de buscar una temporalidad por eso, o porque hay algún peligro, entonces tal vez no, o sea, como tal no existe, como en otras especies de mamíferos marinos que sí se dice, no, solamente en verano, en tales fechas, o en invierno en tales fechas se van a reproducir, no, aquí no es así, aquí es como cuando la hembra está receptiva y cuando tenga la fortuna de encontrarse con algún macho, entonces van a haber grupos de machos cercanos a la hembra. Uh-huh. Órale, interesante. ¿Sabes más o menos cuál es la población actual en No, esta zona? se habla siempre de un número, como de 1000 individuos, pero bueno, algo tal vez que me faltó aclarar, en la zona de Tabasco no es como la zona de Florida, ¿no? Que en Florida tenemos el agua súper cristalina y incluso desde la orilla podemos contar cuántos animales pueden haber. No, aquí se hacen recorridos en lanchas con este aparato que es una ecosonda y se van calculando más o menos cuántos animales se observan y se hacen modelos para ver cuestiones de su esfuerzo, cuestiones de pues movilidad también y se hacen estimados en ocasiones de cuántos animales hay. En la Laguna de las Ilusiones, de hecho, cuando yo empecé a trabajar, cuando hice mi tesis de licenciatura en el 2005 más o menos, en esa época se decía, no, pues hay 7 individuos, pero fue porque lo que observamos, ¿no? Y en el 2012, que fue la última vez que estuve por allá, se decía que había pues 27, de 27 a 30, incluso podía ir en aumento, pero porque ya existía tecnología, ya se había probado y bueno, ya se habían recapturado también animales. Tampoco es que la Laguna de las Ilusiones sea una laguna súper enorme, pero pues sí hay animales bastante, o sea, sí hay bastantes animales en la zona para el espacio que hay. Y bueno, la vez que yo fui, hubo hasta 3 varamientos en el 2005, ¿no? Entonces vimos 7 y después 3 varamientos, entonces estabas así como que ya no va a haber animales, pero pues sí hay, ¿no? Sí hay bastantes. Sí es difícil observar y determinar el número. Sí, eso es cierto. Ok, interesante. Bueno, ¿te parece si continuamos con los comentarios? Sí, claro. Anthony nos dice, excelente, muchas gracias Anthony por sintonizarnos. Mire, dice, felicidades. Saludos, Amire. Ana Fernández, llegué ya tarde. Puedes checar las retransmisiones, y igual puedes compartirlo. Nunca es tarde para hacer las cosas, así que no te preocupes. Aquí hay una serie de preguntas interesantes. A ver, Natalie cuéntanos. Garcés dice, hola, muchas gracias por la información. Tengo varias preguntas. Dijiste que colectaron piel y pelo, vibrazas, Ajá. No, no vibrisas. No fueron vibrisas, vibrisas. perdón. ¿Usaste los dos tejidos? ¿Qué No, fraccionamiento isotópico utilizaste para el modelo de mezcla? ¿Qué tipo de pasto es? A ver, vamos por fue la partes. primera. Ok. Se colectó piel descamada y pelo. Los pelitos se fueron colectando para otros estudios, pero no se tomó en cuenta el pelo. Las vibrisas van a ser, nada más para aclarar, las vibrisas se le considera a los pelos o bigotes que tienen en el hocico, que son bastante profundas, y esas yo creo que para quitárselas a un animal vivo no es recomendable. Entonces, lo que tienen los animales, los manatíes, en el cuerpo son pelos esparcidos por todo el cuerpo, son muy delgaditos y finitos, entonces cuando llegábamos a sacar alguno, pues sí, llegábamos a tomar. Pero pues se pueden utilizar para cuestiones de genética, para otro tipo de estudios, pero no se utilizaron en esta ocasión para estudios isotópicos, entonces no. Entonces usamos piel descamada. ¿Qué fraccionamiento Bien. isotópico usaste para el modelo de mezcla? Pues no, en este caso usamos valores en el modelo de mezcla solo pedían como el número isotópico digamos, el piel, sacamos, digamos, un promedio y utilizamos el valor de piel de manatí
y de las plantas, en este caso planta C3, planta C4, por separado, para poder, dentro de este modelo de mezcla, lo que nos interesaba es saber los porcentajes. Entonces, a partir de eso sacamos un porcentaje y después obtuvimos el otro. Entonces, sí, eso es lo que estuvimos usando. Y bueno, si alguien quiere consultar el artículo, ahí vendría como un poquito más detallado de dónde se obtuvo el modelo de mezcla para poder replicarlo. Claro que sí, si nos puedes hacer llegar la publicación, nosotros con todo gusto Sí, claro que sí, está accesible. Claro que sí. Bueno, Gris Sánchez, ¿algún dato curioso que nos puedas compartir sobre el manatí? Curioso, hace rato estaba con mi novio, el top 5 de los datos curiosos del manatí. Salieron algunos, pero ahorita así como... bueno, ahorita que hablabas del tiempo de reproducción, también podemos decir que, bueno, el tiempo de gestación, los manatíes, la lactancia dura de entre 1 y 2 años y pueden incluso a veces tener hasta, a veces, muy rara vez, gemelos. Entonces, van a tener a sus dos crías alrededor. Los huesos son pues muy característicos de estas especies, son muy densos. Cuando se les capturaba eran de importante valor. O el caso de, son animales eulalinos, podemos encontrarlos tanto en agua dulce como en zonas de agua salada, y bueno, van de alguna manera aclimatándose a los dos tipos de salinidad. Entonces eso podría ser otro dato curioso. Y no sé qué más decirte ahorita. Pero sí son animales muy interesantes. No solo, bueno, tengo amigos que dicen que están feos, a algunos les parecen como muy tiernos, pero no, la verdad a mí se me hacen animales muy interesantes en muchos sentidos. Sí. Ok, sigamos. Está bien. Aquí tenemos otra pregunta de Brenda Díaz Cárdenas. Dice, excelente charla. Una duda, ¿estos resultados de los efectos de las construcciones, se tiene pensado comunicarlos a la comunidad en general? Saludos desde la comarca lagunera. Saludos a Coahuila. Gracias, Brenda. Bueno, este tipo de estudio, este estudio en particular, ya tiene rato que se hizo en el 2012 y se publicó en el 2015. Y bueno, sí se toman este tipo de investigaciones para seguir realizando algunas otras. Pues no es que podamos llegar y quitar de alguna manera las construcciones que están alrededor, pero sí que la gente tome conciencia. De hecho, cuando iniciamos este estudio, la gente no sabía que había manatíes en sus lagunas, en la parte de atrás de su casa. Algunos estaban muy conscientes, pero había personas que ya no. A la fecha, hay personas yo creo que no saben todavía, pero la mayor cantidad de gente sí, porque pues ya se han visto muchos varamientos. Todavía no sé si la gente pues todavía haya convivencia o otra característica, por ejemplo, que existe en la laguna es que se limpia constantemente, entonces no dejan que la vegetación crezca. La vegetación, incluso los lirios acuáticos, que también le servirían como alimento al manatí, pues que creciera. Entonces, creo que todavía no se han tomado cartas en el asunto para este tipo de problemáticas para la especie, pero sí debería tomarse en cuenta. Ya después, la verdad, ya no seguí la pista del sitio, pero sí, se siguen haciendo trabajos ahí, se siguen haciendo estudios y pues siguen habiendo animales en la laguna. De alguna manera sobreviven, sí. Bueno. Quetzali Regla nos pregunta, ¿existe alguna otra técnica, método para analizar el tipo de alimentación de esta especie? Pues sí, pues como te decía, o como mencioné, está la técnica de observación directa, que va a ser estos ramoneos que se van a encontrar en el sitio. Una muy efectiva a veces es el análisis de excretas, pero el problema es encontrar las excretas, que a veces pues les van flotando, son muy características, a veces se pueden confundir con incluso excretas de vaca, por ejemplo, pero pues es una técnica muy efectiva en donde se analiza exactamente qué comió. Aquí, si se dieron cuenta, la técnica solo nos dice como tendencias y podemos inferir algunas cosas de lo que ya se sabe, porque se sabe qué se está comiendo, o sea, ya se hizo un análisis de excretas en ese sitio.
pero no podemos decir exactamente qué comió, solo podemos ver tendencias. Okay, entonces podríamos decir que tu técnica sería como lo más cercano a la realidad. Pues mi técnica, o sea, la técnica de análisis de isótopos estables, que no es mi técnica como tal, puedo decir que es lo que el animal asimiló más que lo que consumió, porque eso es lo que analiza el análisis de excretas, lo que consume, pero no todo lo que se consume se asimila en el cuerpo, y en este caso, el análisis de isótopos estables, pues te da idea de lo que asimiló en ese momento el animal. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Pati Cerrillo, muchas felicidades por la interesante charla. ¿Cuál consideras que sería la variable que más influye en el hecho de que la especie esté considerada en peligro de extinción? Bueno, de que sí, sí, es muy buena. Actualmente lo que se ha visto es que la especie está en peligro de extinción por su hábitat. Pues la constante degradación, la contaminación del sitio, que, bueno, se captura de manera incidental, quedan atrapados a veces en redes de pesca, y pues el animal queda enredado en las redes y a veces no puede salir a respirar. O sea, son pequeñas cositas que van acumulándose y hacen que todavía siga siendo la especie vulnerable en cuanto a conservación. Actualmente ya no se caza, pero pues si llegan a encontrar alguno, de repente se muere, pues sí se aprovecha el animal en algunos sitios. Y bueno, creo que eso es más importante, o sea, la parte más importante es el hábitat, ¿no? Sabemos que está en una zona que es de alguna manera una zona petrolera, que de alguna manera también se contamina por cuestiones de fertilizantes, la contaminación en general de las descargas de agua por parte de las ciudades y pues la contaminación, a pesar de que el animal se ve resistente, pues ya vemos esta laguna de las ilusiones que está contaminada, pues sí es importante el cuidado del hábitat. De hecho, la especie es considerada una especie sombrilla o por carismática y porque pues es como muy evidente y bueno, ayudaría a conservar esta especie también al ecosistema. Entonces creo que puede servir como una especie bandera para algunos sitios en particular. Sí, súper. Aquí tenemos igual una pregunta bastante interesante. Raúl Cureño nos pregunta, bueno, primero un comentario, doctora, un gusto escuchar su conferencia. Dice, mencionó que los manatíes son 100% herbívoros, pero he sabido sobre la experiencia en que algunos llegan a consumir pescados. No que ellos lo depreden, pero si los llegan a encontrar, sería como un oportunista. Sí, de manera indirecta. Ajá. Perdón, sí, continúa. Si llegaste a encontrar algún tipo de señal isotópica en tus resultados. No vimos, pues sí, los valores de nitrógeno nos hubieran dado un poquito esto, como los valores más altos, tal vez porque son animales un poco, de nivel trófico un poco mayor que, en este caso, los valores de nitrógeno de las plantas, pero no se vio reflejado. Y bueno, sí se ha documentado de que, pues, son en su mayoría herbívoros, tiene totalmente la razón, pero de manera incidental pueden comer caracoles, cangrejos, o sea, pero no es porque busquen esos productos, tal vez igual como él menciona, ¿no? Algún pez muerto o flotando, de hecho, pues puede ser por casualidad, pero no es que sean oportunistas, o sea, los animales más bien son especialistas en plantas y en plantas, pues en general el espectro, ¿no? Ok. Bueno. Aura Hernández, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Me pareció interesante ver estos datos de los manatíes que habitan en la misma región que yo. No, pues muchas gracias a ti, Aura, por sintonizarnos. Gracias, Aura. Marisela Juárez, felicidades. Nera, una pregunta. ¿Cuáles son los principales retos de conservación para esta especie en México? A ver. Los retos. Bueno, para empezar que pues, la gente los conozca, ¿no? Muchas personas todavía, a pesar de que hay muchos esfuerzos en varias partes,
Pues se ha visto, por ejemplo, un cambio muy radical en algunos sitios como en Alvarado, en donde la gente pues se dedicaba a cazarlos totalmente y ahora los conservan de gran manera, ¿no? Pues yo creo que los retos como en cualquier especie actualmente, pues creo que tiene que ver con el cuidado de los hábitats. En el caso de las zonas petroleras, pues va mucho enfocado a la contaminación por aceite de petróleo, pues en las zonas agrícolas también. Entonces, creo que va mucho enfocado a la conservación. Y bueno, sabemos que están algunos parques, algunas zonas naturales, áreas naturales protegidas, y actualmente no hay mucho apoyo para esas áreas. Se están recortando presupuestos y bueno, podemos meternos en una idea de cuestiones políticas, pero se están quitando los apoyos para conservación y creo que esa es una de las cosas que pues son retos para los que tratamos de conservar o estudiar especies para conservar. Sí, es es un reto muy, muy fuerte todas las cuestiones que se han dado los recortes presupuestales. Sí, está complicado. Sí. Bueno, María José dice, me encantó la presentación. ¿Hay esfuerzos de conservación para el manatí? ¿Y cuáles son los servicios ecosistémicos que brindan los manatís? Bueno, en cuanto a esfuerzos de conservación, bueno, se siguen haciendo estudios de la especie, se sigue sabiendo dónde están, cuántos hay, pues muchas veces se encuentran crías de manatíes y esas crías son llevadas a rehabilitación y existen sitios en donde se están cuidando. Y bueno, independientemente de que eso sirve para estudio, pues también se quieren rehabilitar y pues dejar que ellos se encuentren en su hábitat natural. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Pues se siguen estudiando, los esfuerzos de conservación tendrían que ir asociados a la conservación de su hábitat, que yo creo que es la parte importante. ¿Y cuáles son los servicios ecosistémicos? Ok, como todas las especies, pues el manatí ayuda a cuestión de reciclado de nutrientes, pues son animales herbívoros y pues están ayudando, digamos, de alguna manera. También, aparte de ser herbívoros, pues también a veces comen detritus del fondo y también ayuda al reciclado, reuso de nutrientes. Y pues, si se usa como especie bandera, podríamos usarlo como emblema para algunos lugares como manglares en particular, que son zonas importantes, que ya de por sí el propio manglar tiene la función de un servicio ecosistémico, tiene servicios ecosistémicos importantes para las zonas costeras. Pero creo que eso serían como parte de servicios ecosistémicos. Esa parte de servicios ecosistémicos se me hace, ¿qué uso le puedo dar al manatí? Y muchas veces es más, creo que esa parte en algunas especies, bueno, está bien para estudiarlos y sacar fondos para estudio de esas especies. Ok. Bueno, siguiente. Luis Pablo pregunta que además de Villahermosa, ¿dónde podría realizar un estudio comparativo aquí en México? Saludos desde Concal, Yucatán. Vecino, ¿qué tal? Comparativo. Bueno, o sea, en el caso de que querramos comparar hábitos de alimentación, pues podemos, no sé, todavía hay animales o algunos individuos en Veracruz, en Alvarado, en esas zonas. En Campeche creo que hay algunos en algunas lagunas. En Yucatán creo que apenas hubo un caso, un reporte de que se acercó un poco a la costa de Telchac, algún individuo que fue encontrado por ahí, ¿verdad? Sí fue un caso muy raro, pero yo creo que tiene mucho que ver con la cuarentena. Ya no hay tanto ruido, los animales ya pueden acceder, no hay tantas lanchas en la zona, eso podría ser. Y bueno, tal vez se pudiera hacer un estudio comparativo un poco más fuerte, pues no sé, con animales que se encuentran en Centroamérica, que tal vez puedan, no sé, la verdad, comparativo. Pues igual tendríamos que buscar un poco más de información para comparar hábitos alimentarios en ese aspecto. ¿Con las poblaciones de Florida se podría? Pero es que aquí, bueno, la idea aquí, la pregunta no entendí en cuanto a comparativo,
aquí, por ejemplo, lo que estábamos viendo era temporalidades, ¿no? Lluvias secas. En Florida, pues, tal vez mantiene una temperatura en cuanto a invierno o verano, tal vez más, no sé, no sabría. Sí, tal vez en Veracruz se podría hacer un estudio comparativo, pero ya es un poco más difícil encontrar animales. Uh-huh. Sí, y lo que mencionabas del caso del manatí que avistaron en Telchac, sí fue hace unos días, y yo hace algunos años, caminando por la playa, me encontré el cuerpo de un manatí en Celestún, pero estaba, o sea, lo habían enterrado y ya lo habían decapitado, por desgracia. Ok. Entonces, No, nosotros, bueno, en el 2014 en Simvestab hicimos un recorrido por la costa de Yucatán, en los diferentes puertos, buscando personas pescadoras mayores de 50 años que, pues, para saber sobre si habían visto o conocido al manatí. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que sí estaba como polarizado. Por un lado estaba Celestún, hasta ahí llegaba como los avistamientos, y por otro lado Río Lagartos. Ahí se quedaba. Y pues muchos mencionaban que sí se veían antes un poquito más, pues por la zona de Progreso más o menos, pero a partir de que llegaron, pues se hicieron las construcciones para los cruceros, se dejaron de observar. Entonces, de hecho, un señor de Río Lagartos nos comentó que existía, él fue como cazador de manatíes en la zona. Entonces es un señor como de 105 años, ya está grande, yo creo que a la fecha ya, no sé si siga vivo, la verdad, pero sí nos comentaba y nos contaba que pues había una profesión como tal, él se dedicaba a eso cuando era joven, ya después ya no pudo hacerlo, pero en ese momento pues se dedicaba a cazar manatíes y pues o sea, llegaba un manatí completo y ese manatí, la carne era distribuida en su pueblo y en el pueblo cercano, ¿no? Porque era bastante carne y la gente pues hacía tamales de manatí, cochinita de manatí, todo lo que puedas hacer con el cerdo en Yucatán, eso se hacía cochinita de con el manatí. manatí. Así es, entonces sí es como interesante, ¿no? Saber cómo antes era la relación con la especie y actualmente pues ya casi ni lo ven, ¿no? Y cuando lo ven se sorprenden mucho y bueno, está padre, ¿no? Que se sorprendan y que ya no haya como esa intervención de cazarlos o esa intención. Así es. Bueno, todavía hay varias preguntas todavía. Tuviste bastante éxito. Okay. Raúl dice, en el caso de los manatíes bajo cuidado humano, la dieta es controversial, ya que diferentes médicos veterinarios recomiendan alimentarlos a base de lechuga, papas, remolacha y zanahoria. Y algunos se enriquecen con alimento proteico para mamífero marino marca Masuri. Masuri, patrocínanos. Aunque se ha reportado que el exceso de proteína cruda en sus dietas les ocasiona cólicos. En su experiencia analizando la dieta de individuos silvestres, ¿cuál sería su punto de vista de este aspecto como experta? Pues no soy experta en cuidado de crías, pero pues he visto algunos, cuando estuve, alguna vez trabajé o estuve haciendo una estancia en el acuario de Veracruz y les daban una leche muy particular, eh, con alto contenido proteico y aparte lo mezclaban con leche de soya, ¿no? Para mantener la parte de proteína vegetal. Entonces se han ido haciendo como mezclas, fórmulas para obtener pues las condiciones más adecuadas en cuanto a las fórmulas de leche. Ya después, ¿qué les van dando? En algunos lados, así como dice él, Raúl, pues les van dando así como lechugas. Lo que he visto también es que en otros lugares como en la hoja les empiezan a dar pues vegetación de la zona o de los sitios en donde los vayan a rehabilitar para que se acostumbren al alimento que pues van a encontrar. Entonces, a mí se me haría como más factible que se les diera alimento de la zona, pero pues muchas veces o sea, el hecho de cuidar a estas especies no es nada barato y muchas veces no hay el apoyo, entonces pues quieres que el animal sobreviva, yo creo que se podría hacer como una mezcla también. Y sí, cuidando esto que dice él, ¿no? Que el exceso de proteína cruda pues ocasiona cólicos, porque al final muchas crías mueren por eso, por cólicos. Entonces sí creo que hay que tener cuidado
con eso. Uh-huh. Ok. Siguiente. Mariana Chávez Andrade dice, buenas tardes. ¿Sabes por cuánto tiempo se puede mantener la señal isotópica, tanto de carbono 13 como de nitrógeno 15, particularmente en esta especie? Gracias. Sí, igual es algo que no mencioné. Cuando usamos, en el caso de piel, pues se cree que la piel descamada se va cayendo después de unos meses. Entonces, la señal isotópica nos da información de pues 2 meses atrás, más o menos. Exactamente no se ha hecho un análisis exhaustivo de cuánto tiempo dura o tarda en regenerarse o caerse la piel, pero es la estimación que se tiene y esto que se usó pensando, por ejemplo, en que capturamos animales en octubre y pues la información isotópica iba a ser de 2 meses atrás, más o menos. Ok. Natalia Garcés, faltó esta respuesta. ¿El pasto es la única especie C4? ¿Qué especie de pasto es? Ok, ahorita no recuerdo qué especie de pasto es, pero sí fue, o sea, sí fue una sola para los 4 sitios y sí se buscó que fuera la misma especie de pasto, pero ahorita no recuerdo, el estudio ya lo hice como hace 5 años más o menos, pero sí fue el mismo tipo de pasto y sí solo fue un tipo de pasto para las 3 zonas que se colectó. Ok. Y de igual forma está en el artículo, entonces se los paso con gusto. Ahí está. Tiene mucha curiosidad porque está trabajando igual con ecología alimentaria de manatís. Entonces ahí Ok. pueden poner en contacto y pasarse tips. Sí, claro que sí. Roberto Moncada Culina dice, felicidades por la Saludos a charla. Robert. ¿Cuál es tu visión respecto a las políticas gubernamentales de conservación con respecto a la pérdida del hábitat, desarrollo urbano, turístico, etcétera? ¿Qué Bueno, opinas? que se tome en cuenta, en cierta forma, a especies como esta y como otras que están en peligro de extinción para el trabajo que se hace en cuanto a desarrollo, cualquier desarrollo que sea, que sabemos que a veces los manifiestos de impacto ambiental, pues a veces están concentrados en cuanto a pues mitigación de efectos, pero a veces creo que hay que tomar un poquito más en cuenta otro tipo de cosas, más que la mitigación, pues ver qué va a pasar antes de que pase algún pues, incidente, ¿no? O accidente para, bueno, en el caso de las especies, pues si va a haber un derrame, obviamente, pues evitar las condiciones para que exista un derrame, ¿no? En el caso de petróleo o cualquier otra actividad de desarrollo. Y bueno, en el caso de turismo, pues creo que se deberían considerar las zonas que no se deben de tocar. Sabemos que en áreas naturales protegidas existen zonas núcleo y bueno, por algo son zonas núcleo, pero también habría que ver las zonas de amortiguamiento, qué características tienen para que se generen desarrollos. Y bueno, sabiendo que existen lugares en donde existen manglares, bueno, no tocar las zonas de manglar. Y bueno, como todos sabemos, ya existen sitios en donde antes de, prefieren pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, ni siquiera hay como la revisión adecuada para ver si se puede generar un desarrollo o no en cualquier parte, más en las zonas, pues, de la península de Yucatán, ¿no? Creo que es importante. Bueno, pues ya son todas las preguntas que tenemos ahorita en el panel. Ya llevamos 1 hora de transmisión. Sí. Bueno, pues por nuestra parte les agradecemos muchísimo que se hayan conectado a la transmisión del día de hoy. Les recuerdo, la próxima charla es el día viernes a las 4 de la tarde, hora del Centro de México, y será la doctora Nathalie Castelblanco, con el título Los mamíferos marinos del Caribe mexicano. ¿Cuáles son, cómo viven y de qué mueren? Así que los esperamos el viernes. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo a ti, Nere, por la disposición.
fue una charla súper interesante. Se me ocurren un montón de ideas que se pueden hacer, pero bueno, esas ya después las platicamos acá en cortito. Claro que y sí. Bueno, adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por pues llegar a la plática y pues si cualquier duda pues se pueden comunicar conmigo, puede ser por medio de Grima si se puede, no sé, si quieran, Sí, por supuesto, nosotros y ya, encantados. sí, no hay problema en cuanto a, si tienen alguna otra pregunta, pues puedo responderla incluso por correo, si quieren dejar sus correos, por inbox o algo así, no pasa nada. Sí, de hecho, después te vamos a pasar, si quieres, si puedes, las preguntas que nos hicieron, para ver si nos puedes ayudar, quizá a lo mejor Sí, a complementarlas un responder. poquito más y ya Claro que después sí. postearlas en nuestra página para darle un poquito más de seguimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, Vale. pues de nuestra parte es todo. Sigan sintonizados para los siguientes eventos que tenemos durante todo el mes en estos 20 años de Grima. Y pues bueno, yo soy Daniel Aguirre, saludos desde Mérida, Yucatán, y recuerda, mantén el mundo vivo. Muchas gracias, buenas tardes.